Si hay un deportivo capaz de recordarle en qué lugar del pecho está el corazón, ese es el RS2. Así presentaba Audi en 1994 el matrimonio perfecto entre su tecnología y la ingeniería de Porsche. Un concepto de automóvil de elevadísimas prestaciones hasta entonces inédito, en el que la firma de los aros aportaba la carrocería familiar del 80 y su tracción integral 4, mientras que los de Stuttgart se encargaban de que esta fiera galvanizada superase los 300 caballos con seguridad y se detuviese en un suspiro. Nadie más que Audi podía poner a sus pies un mundo entero de prestaciones deportivas y a sus espaldas un espacio abierto a la funcionalidad, decían sus creadores. Nadie más que Audi podía responder a esos pocos entendidos que buscaban un formato realmente nuevo en deportivos. Para ellos, el RS2, el deportivo más grande de todos los tiempos. El Audi Avant RS2 fue presentado en el otoño de 1993 en el Salón de Frankfurt, 2 años después de que se diese a conocer la última evolución de la familia 80, en el cual este deportivo estaba basado. Había pasado una década desde que el mítico 4 Sport, con su carrocería recortada en 32 centímetros respecto al primer tracción total de Audi y su motor turboalimentado de 306 caballos, se exhibiese en Alemania para luchar en el Grupo B del Mundial de Rallys. Con su nuevo deportivo, el objetivo era muy distinto. Un turismo de serie con una práctica carrocería Station Wagon, de gran aceptación en los mercados centroeuropeos, un completo equipamiento y una potencia incluso superior. El RS2 desembarca en el mercado español en junio de 1994 al precio de 10.400.000 pesetas, el triple que un Audi 80 con motor de 2 litros y unos 3 millones más que un 80 Avant S2 de 230 caballos, versión en la que el centro técnico de Porsche había comenzado a trabajar a la hora de desarrollar este familiar de carreras. Las estimaciones iniciales preveían la comercialización de 2.200 unidades en todo el mundo entre los potenciales clientes de Audi y Porsche, mientras que en España su importador esperaba poder alcanzar tan solo 15 unidades anuales. Nuestro protagonista fue matriculado a mediados de 1995, cuando ya se vendía el sustituto del 80, el A4, permaneciendo a la venta el RS2 en las listas de precios españolas hasta los primeros meses de 1996. El Avant RS2 presenta en su exterior numerosos elementos específicos que lo diferencian del resto de versiones más modestas de la gama 80. En su frontal, el paragolpes cuenta con 2 tomas de aire laterales para refrigerar los frenos y una central destinada al intercooler, que en esta versión retocada por Porsche incrementaba su tamaño respecto al del S2. El conjunto formado por los intermitentes y faros de niebla, de trazos más redondeados que los del resto de 80, es el mismo que equipaban los Porsche 911 Carrera o 993, presentados en el mismo Salón de Frankfurt que el RS2. Los retrovisores, de formas muy aerodinámicas, son los conocidos en el Porsche 964 Turbo desde 1990 y en el resto de variantes del 993, mientras que las llantas de 5 radios de 7 pulgadas de garganta y 17 de diámetro son las que el 964 Turbo montaba en el tren delantero. En el caso del Audi, los neumáticos de medida 245-40 habían sido realizados en exclusiva por Dunlop para este modelo. La trasera se distingue de la del Avant S2 gracias a una tira plástica que une los faros y contiene el tirador de apertura del portón, y por un parachoques de formas más redondeadas que aloja la placa de la matrícula y está pintado del mismo color que el resto de la carrocería. Una inscripción como la de la calandra delantera nos recuerda que este Audi fue desarrollado por Porsche en Weissach y ensamblado en su planta de Zuffenhausen. El interior de este Audi es comparable por equipamiento y calidad de acabado al de cualquier berlina de alta gama de mediados de los años 90. Frente al resto de sus hermanos, destaca por las inserciones en fibra de carbono presentes en las puertas y en la tapa del airbag del acompañante, opcional por unas 300.000 pesetas de hace más de 20 años. El volante deportivo de 3 brazos podía disponer también de airbag sin sobreprecio, como en nuestra unidad, o equipar este elemento en un diseño más tradicional, mientras que en el tapizado la elección recaía entre el cuero color antracita o la combinación a doble tono del tejido alcántara con la napa. En ambos casos los asientos delanteros estaban firmados por Recaro y contaban con un mando eléctrico que regula la altura de la banqueta y la inclinación de los respaldos, siendo estos abatibles como si de un deportivo de 2 puertas se tratase.
La instrumentación cuenta, como la de los S2, con cuadrantes con fondo blanco y los habituales indicadores de nivel de combustible y temperatura del líquido refrigerante frente al conductor son acompañados de 3 relojes en la consola central que nos informan de la presión y temperatura del aceite y la tensión del sistema eléctrico. En las plazas traseras la habitabilidad es correcta para 2 personas, pudiéndose transportar objetos voluminosos gracias a los respaldos delanteros basculantes y a los traseros abatibles. El maletero cuenta con un discreto volumen de 370 litros en su configuración normal, según la información comercial del fabricante, pero podía llegar a los 1200 litros al abatirse los asientos. El propulsor del RS2 suponía la culminación de la oferta 5 cilindros de Audi, que había comenzado en 1976 con la segunda generación del 100. Como en los 4 Sport S2 y S4, cuenta con 4 válvulas por cilindro y cubica 2.226 centímetros cúbicos, de los que los técnicos de Porsche lograban extraer 315 caballos a 6.500 revoluciones y un tremendo par motor de casi 42 kilogramos a 3.000 vueltas. El turbocompresor dispone de una turbina de mayor diámetro que la del S2 bajo su misma carcasa, llegando la presión de soplado a 1,4 bares, y el cigüeñal, bielas y la distribución, refrigeración, lubricación y gestión electrónica sufrían la lógica adaptación a los 143 caballos por litro conseguidos, muy por encima de los valores que Porsche obtenía entonces en sus 911 sobrealimentados. Audi anunciaba para este misil una aceleración de 0 a 100 en 5,4 segundos, lográndose los 200 en poco más de 22. La velocidad punta, autolimitada, alcanzaba los 262 km por hora. La caja de 6 velocidades es la misma que la del S2, con los engranajes de la primera reforzados para soportar el mayor par, y la tracción integral cuenta con un diferencial central Torsen y con el trasero bloqueable manualmente por debajo de 25 km/h mediante un interruptor situado entre los asientos, por lo que la motricidad es inmejorable. La sexta relación permite rodar a 120 km/h reales con el motor girando a 3.000 vueltas y consumiendo, según datos oficiales, 9,2 litros a los 100. El bastidor del RS, puesto a punto por los especialistas de Porsche y en cuyo desarrollo había trabajado estrechamente el bicampeón del mundo de rallies y piloto de Audi Walter Röhrl, conserva los muelles del S2 para garantizar un confort mínimamente razonable, mientras que los amortiguadores son más duros y las barras estabilizadoras más gruesas. Por su parte, el equipo de frenos, dotado de ABS, cuenta con las pinzas de 4 bombines y los discos autoventilados, aunque no perforados, del 911 Turbo, y se encarga de detener de manera sobresaliente los casi 1.600 kilos en vacío de la van, permitiendo, según el fabricante, deceleraciones de hasta un G, lo que supone pasar de 140 km/h al reposo absoluto en menos de 4 segundos. La revista Autopista ensaya esta especialísima creación de la sociedad Arge, resultado de la alianza de Audi y Porsche, a comienzos del verano de 1994, destacando su vertiginosa capacidad de aceleración superior a la de un BMW M3, un Honda NSX o un Porsche 928 GT. El responsable de ello es el motor más bruto y con mayor efecto turbo que los redactores reconocen haber probado hasta la fecha, del que dicen: a 2.000 revoluciones no hay nada, a 3.000 no hay casi nada, a 4.000 ya empieza a haber algo y a 4.001 lo tenemos todo. El bastidor es juzgado de extraordinariamente eficaz, sorprendiendo su agilidad a pesar de su elevado peso y las inercias de su carrocería, resultando ser bastante cómodo para tratarse de un deportivo, pero no tanto al considerarlo como un familiar. El cambio es duro pero suficientemente rápido y muy preciso, la posición de conducción ideal y el acabado excelente, pero su motor caprichoso en la entrega de su poder y ávido de carburante en conducción rápida penalizan al familiar más rápido del mundo. En octubre de 1994 el RS2 pasa por las páginas de Automóvil, que empieza por señalar el poderío devastador de su motor, en el que cuando actúa la sobrealimentación se llega a pensar que se rueda a bordo de un cohete de Cabo Cañaveral. El Audi Porsche se cataloga como el máximo representante de los coches tren, es decir, de los que van sobre raíles, aunque los casi 1.000 kilos que recaen sobre el tren delantero condicionan su comportamiento al explorar sus límites en curvas cerradas.
Sus frenos infatigables y su lujoso habitáculo, exquisitamente rematado, hacían de este 80 hipermusculado uno de los modelos más afinados del momento. Bajo el título «Cómo hacer amigos en la gendarmería», la revista francesa L'Auto-Journal ensayaba este cartucho de dinamita destinado a una clientela muy aleatoria, cuyo motor parecía funcionar según el sistema de todo o nada, con una entrega de potencia rabiosa pasada las 4.500 vueltas. Como buen deportivo se destacan sus frenos incansables y su comportamiento extraordinariamente seguro, como el mejor de los BREAC su buen equipamiento, habitabilidad y funcionalidad. Se anotan como defectos un consumo disuasorio que podía reducir su autonomía a poco más de 300 kilómetros, el mando de la caja de cambios con un tacto gomoso, la suspensión un poco blanda y el pedal de freno de accionamiento algo duro. Finalmente, Le Moniteur Automobile analiza con entusiasmo este ultradeportivo funcional, del que además de sus prestaciones y comportamiento fuera de lo normal, se resalta su precio razonable a juzgar por lo que ofrece. El 80 demuestra a los belgas que es capaz de alcanzar un kilómetro desde parado en poco más de 25 segundos, 2 menos que el S2, que sin embargo se toma la revancha a la hora de recuperar desde bajas velocidades y a la hora de pasar por el surtidor, con un gasto medio de carburante entre 3 y 4 litros inferior al del RS2, que obtiene en el ensayo casi 18 litros a los 100 en una conducción acorde con sus prestaciones. Los frenos se califican de insuperables y la motricidad, el confort de suspensión, el manejo de la caja de cambios y el equipamiento de serie alcanzan la máxima puntuación. Hasta la llegada del RS2, tan solo un BMW M5 Touring con motor de 340 caballos podía combinar las prestaciones de un superdeportivo con la practicidad de una carrocería BREAC. Pero el familiar bávaro, menos radical, nunca se comercializó en España, donde la prensa especializada comparó al Audi Avant, como parecía obligado al no tener más competidores, con su pariente más próximo, el 911 Carrera. Motor 16 enfrenta al RS2 con el 993 de tracción posterior, un genuino deportivo que compensa la diferencia de 43 caballos en su motor con 225 kilos menos en su ficha técnica, lo que permite que las prestaciones de ambos sean prácticamente iguales, con una ligera ventaja para el 911 en el apartado de consumos. A pesar de la sorprendente agilidad del Audi en relación a su peso, en conducción puramente deportiva resulta más eficaz el 911, que cuenta con una dirección más directa, un centro de gravedad más bajo y con una capacidad de frenada todavía más satisfactoria. Automóvil mide las fuerzas de la bestia de los aros con el 911 Carrera 4 de tracción integral, tan solo 50 kilos más pesado que su hermano de propulsión. En este caso, el motor atmosférico del Porsche logra batir a la ranchera en aceleraciones y sobre todo en recuperaciones, a pesar de que aquí se aseguraba que el turbo del RS2 respondía de forma rabiosa desde poco más de 2000 revoluciones. En 1931, Ferdinand Porsche fundaba en Stuttgart su oficina de ingeniería. Su primer encargo fue el estudio de un vehículo de competición para la firma Auto Union, que lucía en su frontal 4 aros entrelazados. 6 décadas después, Ferdinand Piëch, su nieto y responsable en Audi del motor de 5 cilindros o la tracción integral 4, recurría de nuevo a los técnicos de Porsche para crear el deportivo más grande de todos los tiempos. El Avant RS2, el primer Audi en distinguirse con las siglas RS de Rennes Sport o Racing Sport, el automóvil en el que antes podía alcanzarse una playa remota con una tabla de surf, el vehículo que permitía a sus 5 ocupantes practicar golf o esquí antes que ningún otro del planeta, el único superdeportivo en el que era posible transportar una docena de mascotas a más de 250 km/h, realizar una pequeña mudanza en el menor tiempo posible.